Bienvenidos a la historia de un hombre que convirtió la muerte en una técnica, la disciplina en un arma y la vida entera en una estrategia. Olvídense del samurái romántico que nos vende el cine. Este es el retrato del guerrero más incómodo, el que la historia intentó silenciar por ser demasiado letal. Hoy desmantelaremos la leyenda de Miyamoto Musashi. No solo el duelista que enfrentó a más de 60 oponentes sin conocer la derrota, sino el hombre que para alcanzar la paz tuvo que caminar primero por el caos absoluto. Sus orígenes están envueltos en sombras. Algunos hablan de un linaje de maestros de la espada. Otros, de un niño abandonado, casi un perro callejero marcado por la furia. Lo cierto es que a los 13 años, cuando otros niños aún jugaban, Musashi ya había cobrado su primera vida en un duelo real. No fue un accidente. Fue el primer sello de sangre de un destino forjado en el Sengoku Jidai, el siglo del caos, una era donde la existencia valía menos que una hoja bien templada. Pero la amenaza real de Musashi no residía únicamente en su fuerza o velocidad, sino en su mente. La historia lo recuerda por un episodio brutal. La aniquilación total de la prestigiosa escuela Yoshioka en Kioto no fue una victoria, fue una extinción. Musashi desafió a 3 generaciones de maestros y persiguió incluso a un niño para borrar hasta el último vestigio de sus rivales. Eso demuestra que Musashi no buscaba ganar combates, buscaba desmantelar el sistema, destruir el juego entero. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede un hombre tan implacable alcanzar la iluminación? Ese es el eje de nuestro viaje. Caminaremos hacia su duelo más célebre, la confrontación contra Sasaki Kojiro, el Cisne Blanco, donde Musashi ganó la batalla antes de desenvainar. Su arma no fue solo la espada, sino el tiempo, la paciencia y el terror psicológico. Y después de esa victoria, cuando su fama eclipsaba su humanidad, Musashi simplemente se detuvo. Dejaremos atrás la sangre para descubrir al artista, el pintor de tinta Sumie, el escultor minimalista y el estratega que asesoró a grandes clanes. Veremos cómo su escuela de 2 espadas, el Niten Ichiryu, no fue solo un estilo de esgrima, sino una filosofía aplicable a la guerra, la política y el pensamiento. Finalmente entraremos con él en la cueva de Reigando, donde, sintiendo la cercanía de la muerte, condensó todo su conocimiento en 2 obras. La primera, el Porgorin no Shō por el libro de los 5 anillos, hoy estudiado por directores de empresas y tacticians modernos. La segunda, el Pordokodo, el camino de la senda única, 21 principios para vivir y morir sin arrepentimiento. Esta es la historia de la paradoja japonesa por excelencia. El samurái que se hizo invencible solo para poder abandonar la espada. Quédate con nosotros, porque al final de este documental no solo conocerás su leyenda, sino la filosofía que convirtió a Musashi en algo más que un guerrero, un estratega inmortal. Antes de continuar, tómate un momento para dejar un like y suscribirte. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí donde estás. Siempre es fascinante ver cómo este viaje nocturno reúne a personas desde cada rincón del mundo. Soy por el historiador nocturno, y mi propósito es que este relato te envuelva mientras te acompaño hacia un sueño tranquilo. Para comprender a Miyamoto Musashi, el duelista invencible y el artista contemplativo, debemos sumergirnos primero en el pantano histórico que lo formó. El Sengoku Jidai. Su nombre, periodo de los estados en guerra, abarca casi 150 años, desde mediados del siglo XV hasta principios del XVII. Fue un apocalipsis prolongado, una guerra civil interminable que trituró el viejo orden feudal de Japón. Imaginen un tablero de ajedrez donde las reglas cambian a cada turno y todos los jugadores, desde el gran daimyo hasta el campesino, luchan simplemente por sobrevivir. La autoridad del emperador en Kioto era ya un eco ceremonial. El poder real del shogun Ashikaga se había evaporado, y el vacío resultante fue ocupado por cientos de señores de la guerra que vivían en conflicto perpetuo. La única ley era la fuerza. Las alianzas duraban menos que la tinta fresca de un pacto. La traición era una estrategia, no una deshonra. La frontera entre aliado y enemigo podía cambiar en cuestión de horas. La vida era frágil hasta un nivel que hoy nos parece inconcebible. En este mundo,
la espada dejó de ser un símbolo y se convirtió en una extensión del alma. La katana era un objeto sagrado, forjado con rituales y plegarias, pero también la herramienta fundamental de la justicia y la supervivencia. El Bushido del periodo Sengoku era muy distinto al idealizado por la literatura posterior. No era cortesía, ni poesía, ni nobleza, era eficacia, brutalidad y obediencia total al daimyo que alimentaba tus tierras. Si tu señor caía, se esperaba que murieras con él o vengaras su muerte. La ética se resumía en matar bien, resistir el dolor y proteger el honor del clan. El seppuku, el suicidio ritual, era la última forma de limpiar el deshonor. La guerra era tan constante que las escuelas de esgrima, los Sonju, se multiplicaron, cada una prometiendo un método más rápido y letal para cortar la vida del oponente. En el centro de este torbellino nació una figura clave del mundo samurái, el Ronin, literalmente un hombre ola, un vagabundo. Originalmente se aplicaba a siervos que habían huido, pero en época de Musashi designaba a los samuráis, sin amo. Tras la batalla de Sekigahara, en 1600 el conflicto decisivo que cerró el Sengoku Jidai, miles de guerreros quedaron desempleados de la noche a la mañana. Cuando Tokugawa Ieyasu derrotó al clan Toyotomi, sus clanes aliados fueron disueltos y sus ejércitos quedaron a la deriva. Eran expertos en matar, sin empleo, sin tierras y sin lealtades. Un Ronin podía ser guardaespaldas, mercenario o bandido. Para un campesino, ver uno en el horizonte era motivo de alarma. Representaba la violencia sin gobierno. Miyamoto Musashi, que luchó en Sekigahara del lado perdedor, se convirtió en el Ronin definitivo. Lo que para muchos habría significado deshonor y suicidio, para él fue libertad absoluta. Sin ataduras ni clan, pudo viajar por todo Japón, desafiar a quien quisiera y aprender de todos. Esa libertad feroz es la que le permitió romper las reglas del mundo marcial, crear su propio camino y forjar una filosofía de vida y muerte imposible en tiempos de estabilidad. El arte, la violencia y la mente estratégica de Musashi solo pueden entenderse a la luz de esta época de hierro y sangre. Sin el caos del Japón del Sengoku Jidai, jamás habría existido el Musashi que hoy intentamos comprender. La historia nos enseña que los guerreros más grandes suelen surgir de las épocas más oscuras. La vida de Miyamoto Musashi empieza como la de muchos hombres extraordinarios de aquella era turbulenta, envuelta en niebla, contradicciones y rumores. Esa falta de certeza no debilita su figura, la vuelve más legendaria. Su nacimiento, hacia 1584, se sitúa en una zona rural cercana a la frontera de las provincias de Harima y Mimasaka. Los registros son fragmentarios, y en esos huecos la leyenda hizo su trabajo. El punto más sólido y al mismo tiempo más incómodo de su origen es la figura de su padre, Shinmen Munisai. Munisai no era un samurái cualquiera, era un maestro célebre en artes marciales, especialmente en el uso de la espada y del hite, un pequeño bastón metálico con una púa lateral diseñado para atrapar, desviar o incluso romper la hoja de una katana sin cruzar filo con filo. Su habilidad era tan notable que fue consultor del shogun Ashikaga y se jactaba de haber vencido en duelo a un espadachín de la escuela Yoshioka. La influencia de Munisai sobre Musashi es innegable. Si el padre era un luchador temible, la destreza del hijo no fue un accidente, fue una herencia biológica y cultural. Musashi bebió de la fuente de un guerrero de élite, pero esa herencia vino acompañada de una grieta emocional profunda. Los documentos lo describen como un hombre de carácter feroz, quizá inestable, rasgo que Musashi parecería heredar en su juventud. Ahí la historia se oscurece. La madre de Musashi murió o fue apartada de su vida poco después de su nacimiento, y el propio Munisai no tardó en deshacerse del niño. El pequeño, cuyo nombre de nacimiento era Benosuke, fue entregado a su tío, un monje llamado Dorin, en la aldea de Hirafuku. Ese abandono temprano es el detonante psicológico que explica gran parte de su rabia y su autodependencia. En el Japón feudal, ser abandonado no era solo una herida emocional,
era una condena social. Sin la guía rígida de un padre samurái, sin el respaldo de un clan ni el marco de un dojo formal, Benosuke creció como un alma solitaria, casi un animal salvaje que solo podía confiar en sí mismo. Su tío monje le dio techo y cierta disciplina espiritual, pero el niño ya estaba marcado por la herencia violenta de Munisai y por la dureza de la calle. Algunas leyendas intentan ennoblecer su origen, sugiriendo que su madre pertenecía a una familia ilustre o que su linaje se remontaba a figuras heroicas. Otras, más crudas, afirman que Munisai lo repudió por su carácter ingobernable. Lo cierto es que, mientras su padre seguía siendo respetado como espadachín en otras regiones, Musashi creció en la práctica como un huérfano armado. No disfrutó del entrenamiento metódico y refinado de los jóvenes samuráis de alto rango. Su formación inicial no salió de las elegantes salas de un dojo, sino de la necesidad brutal de defenderse en un entorno hostil. Y precisamente eso, la ausencia de una escuela rígida, fue lo que terminó convirtiéndolo en un genio. Al no pertenecer a ninguna ryu, no tuvo que someterse a sus reglas ni a sus límites. Munisai le dio el potencial, el abandono le dio la libertad. Esa combinación forjaría un estilo heterodoxo, brutalmente pragmático y, con el tiempo, prácticamente invencible. La ausencia del padre no fue solo un vacío, fue el espacio donde nació una nueva forma de entender la espada. El evento que marcó a fuego la vida del joven Musashi Benosuke, y que sirvió como presagio de su futura leyenda, ocurrió cuando tenía solo 13 años. No fue una pelea de niños, sino un duelo formal, y su desenlace fue su primer asesinato, la primera entrada en una lista que algunos elevan por encima de las 60 vidas. Su oponente fue Arima Kihei, un guerrero de la escuela de esgrima Shinto-ryu. Kihei era un hombre adulto, un samurái entrenado y orgulloso de su técnica. Se encontraba en la región en un recorrido marcial conocido como por Musha Shuyo, una gira de duelos y desafíos para perfeccionar el propio arte. La versión más difundida, popularizada por novelas posteriores, cuenta que Kihei colocó un cartel público retando a quien quisiera enfrentarlo. El joven Benosuke, movido por una mezcla de insolencia juvenil y furia acumulada, aceptó el desafío de la forma más provocadora posible, gritando insultos al cartel y peor aún al propio samurái. Kihei, un hombre de honor, acostumbrado a enfrentarse a rivales serios, se sintió humillado por ese niño desaliñado. Al principio intentó disuadirlo, quizá con burla, quizá con condescendencia, pero la insistencia implacable del muchacho lo obligó a aceptar el duelo. La diferencia de edad, estatus y experiencia era abismal. Para Kihei, aquello parecía una formalidad, darle una lección a un mocoso insolente. Para Benosuke, era una cuestión de existencia. El combate fue breve y nada elegante. No se pareció a las coreografías refinadas de los dojos, sino a una explosión de violencia pura. Según algunos relatos, Kihei atacó con una espada corta, una kodachi, mientras Musashi blandía un simple bastón de madera o una espada de práctica. Musashi no esperó ni midió distancias. No jugó al duelo de formas. Cargó directo. Lo derribó al primer intercambio y con Kihei en el suelo comenzó a golpearle la cabeza una y otra vez, en la frente y la sien, hasta asegurarse de que el golpe fuera mortal. No fue una demostración de kenjutsu clásico, fue instinto asesino y eficacia desnuda. Falta de estilo, máxima eficiencia. Musashi no buscó el corte limpio ni la estocada perfecta. Buscó la destrucción total. Este acto revela que su enfoque marcial desde el inicio fue radicalmente pragmático. El duelo no era un ritual. Era un problema que había que resolver lo más rápido posible, sin importar la estética. El hecho de que continuara golpeando a su oponente caído demuestra algo aún más inquietante: ausencia de vacilación. No había remordimiento, no había duda. Kihei debía morir, y murió. La pregunta inevitable es: ¿actuó por supervivencia o por furia? Por un lado, en el contexto del Sengoku Jidai, si un adulto aceptaba un duelo, lo hacía con la muerte sobre la mesa. En el instante en que Kihei desenvainó, Benosuke se enfrentaba a un peligro real.
Su reacción brutal y desproporcionada era la única manera de compensar la desventaja de edad y técnica. Pero hay otra lectura. Arima Kihei no fue solo un rival. Representaba al samurái formal, al mundo que lo despreciaba por huérfano y por hijo repudiado de un espadachín famoso. Musashi no estaba defendiendo solamente su vida, estaba defendiendo su identidad. No quería vencer, quería aplastar. Quería demostrar que ese perro callejero tenía colmillos más afilados que el guerrero de escuela. La conclusión es que ambas motivaciones confluyeron, supervivencia y rabia. Su primer asesinato no fue defensa propia en el sentido puro, sino la afirmación violenta de su propio valor en un mundo que lo había descartado. Al saltarse todas las reglas de la esgrima y recurrir a una furia eficaz, Musashi dejó claro que jamás jugaría al Bushido romántico. Iba a reescribir las reglas con sangre. Después de este debut brutal en el arte de matar, Musashi atravesó su adolescencia sumergido en el Pumusha Shugyo, vagando y midiéndose con quien aceptara un duelo. Su reputación como luchador salvaje y mal vestido creció rápido. A los pocos años ya se decía que había participado en media docena de combates más. Pero sería el gran acontecimiento militar de la historia japonesa el que sellaría su destino, la batalla de Sekigahara en el año 1600. En una llanura envuelta en niebla, en el centro de Japón, se enfrentaron las facciones que intentaban unificar el país. El ejército occidental, leal al clan Toyotomi, y el ejército oriental, encabezado por Tokugawa Ieyasu. La victoria aplastante de Ieyasu no solo puso fin al caótico Sengoku Jidai, también creó de golpe miles de hombres sin amo. Musashi, con apenas 16 años y la soberbia de su juventud, se unió al bando perdedor. No era un general ni un samurái distinguido, era un soldado raso, un peón en un tablero gigantesco. Hay un simbolismo profundo en esto. El hombre que luego se convertiría en el gran maestro de la estrategia individual comenzó su carrera en el fracaso estrepitoso de la estrategia colectiva. Tras el colapso del ejército Toyotomi, Musashi vagó entre cadáveres y restos de armaduras. En vez de entregarse o cometer seppuku, como dictaba el código para los derrotados, simplemente desapareció. Se disolvió entre los escombros humanos para evitar la captura y la ejecución. Sekigahara fue decisiva para él en dos niveles. Primero, le dio una visión directa de la guerra a gran escala: logística, pánico, desmoronamiento de la moral, la inutilidad de la táctica cuando el espíritu de un ejército se quiebra. Segundo, al haber combatido del lado perdedor, quedó convertido en Ronin, samurái sin amo, paria social. Para la mayoría, ser Ronin era una condena a la miseria o al bandidaje. Para Musashi, en cambio, fue el regalo que cambiaría su vida, la libertad total. ¿Por qué era tan importante esa libertad? Porque las escuelas de esgrima, las Ryu, estaban encorsetadas por la tradición. Cada una tenía sus posturas codificadas, sus movimientos sagrados, sus restricciones sobre lo que se podía o no hacer. Eran sistemas diseñados tanto para preservar el honor y el estilo de la escuela como para ganar combates. Un samurái fiel a su escuela no podía improvisar demasiado sin traicionar a sus maestros. Musashi, en cambio, no le debía nada a nadie. Podía tomar un principio útil de una Ryu, desechar la mitad de las formas ceremoniales, mezclarlo con una idea nacida en la calle o en el campo de batalla, y probarlo al día siguiente sin pedir permiso. Dejó de venerar la espada única como dogma, y comenzó a experimentar con dos armas a la vez, con diferentes longitudes, incluso con objetos improvisados como remos. Esa libertad extrema lo conduciría a su mayor innovación, el estilo de las espadas, el Niten Ichi Ryu, los dos cielos como uno. Su condición de Ronin le permitió luchar con lo que quisiera, cuando quisiera y contra quien quisiera, sin señor, sin escuela, sin límites. Hemos dejado a Musashi convertido en un Ronin desarraigado, endurecido por Sekigahara y armado con una filosofía marcial que contradecía las normas de su tiempo. El siguiente escenario de su vida será Kioto, el corazón cultural, político y sobre todo marcial de Japón. Kioto no era solo la sede ancestral del emperador,
ni el centro de las artes refinadas y la caligrafía. Era también el epicentro del Kenjutsu, la técnica de la espada, y allí dominaba una institución que personificaba el establishment marcial, la escuela Yoshioka. La Yoshioka no era simplemente un dojo donde se enseñaba a blandir la katana. Era un símbolo de poder. Fundada por la familia del mismo nombre, su linaje se remontaba a tiempos del shogunato Ashikaga. Sus maestros eran famosos, sus técnicas respetadas, y su prestigio se extendía por todo Japón. Su conexión con la alta sociedad de Kioto era clave. Los Yoshioka actuaban como instructores de esgrima del shogun. Sus alumnos eran hijos de daimios, nobles de la corte y samuráis de élite. Entrar en su dojo no era solo aprender a luchar, era asegurar estatus, contactos y futuro. Su técnica era elegante, pulida, tradicional. Representaban la pureza de la esgrima clásica. Habían alcanzado tal nivel de prestigio que diversificaron incluso hacia actividades comerciales, como el teñido de sedas de alta calidad, integrándose en la economía refinada de la capital. Eran ricos, respetados y totalmente convencidos de la superioridad de su linaje. La llegada de Musashi a Kioto fue una provocación en sí misma. Un Ronin sin nombre, mal vestido, sin afiliación a una escuela reconocida, desafiando al pilar más respetado del mundo marcial. Era como si un vagabundo se presentara a retar a la academia más prestigiosa del país. Musashi no escogió a los Yoshioka al azar. No buscaba solo un buen duelo, buscaba derribar un símbolo. Para él, la escuela representaba todo lo que había aprendido a despreciar desde Sekigahara. La rigidez de la forma por encima de la eficacia, la confianza ciega en el linaje por encima de la realidad del combate. Antes de seguir con esta confrontación decisiva, déjame hacer una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no es solo un lugar para escuchar historias, sino para pensar la historia. Soy por el historiador nocturno y mi sueño es construir una comunidad enorme de almas nocturnas que aman el conocimiento tanto como el silencio de estas horas. Te invito a suscribirte, compartir este video con ese amigo o amiga que se fascina con estos temas, y si tu generosidad lo permite, apoyar con un super gracias a este humilde narrador. Tu presencia aquí ya es, de por sí, un regalo inmenso. Ahora sí, sigamos con el relato. Al desafiar a la escuela Yoshioka, Musashi no solo plantó cara a sus maestros, desafió la idea misma de que tradición, linaje y prestigio equivalen a verdadera habilidad, y lo hizo con la misma furia implacable que lo había acompañado desde la infancia. Este no era un duelo por honor, sino una declaración de guerra filosófica. Miyamoto Musashi, el Ronin sin ataduras ni obligaciones, el hombre forjado en la muerte real, llegó a Kioto para demostrar que su estrategia nacida de la nada era superior a la tradición más prestigiosa del país. Al elegir Kioto y a los Yoshioka como objetivo, Musashi apuntó al corazón del poder. Si vencía allí, su fama no quedaría perdida en caminos rurales y aldeas anónimas. Se proyectaría directamente sobre la élite, transformándolo de Ronin desconocido en la figura más temida de Japón. Su propósito era claro: desmantelar el establishment y probar que en el combate real, la eficacia siempre vence a la elegancia. El primer choque entre el Ronin desarraigado y la élite marcial de Kioto se dio contra el maestro principal de la escuela, Yoshioka Seijuro. Este duelo es crucial no solo por el resultado, sino por la estrategia mental que Musashi desplegó antes de cruzar un solo golpe. Seijuro era un hombre acostumbrado a la reverencia. Su nombre imponía respeto. Cuando Musashi lanzó el desafío, la escuela se vio obligada a aceptarlo. Rechazarlo habría sido admitir cobardía. Se fijaron lugar y hora, y la expectativa en Kioto fue enorme. Ver al maestro en acción era casi un espectáculo público. El primer golpe de Musashi no fue con la espada, sino contra el orgullo. Llegó tarde. No unos minutos, sino horas después de la hora pactada. Mientras tanto, Seijuro, sus discípulos, dignatarios y curiosos, esperaban en público, expuestos al sol, al clima y a la vergüenza. En la estricta cultura samurái, donde el tiempo y el ritual son sagrados, la impuntualidad deliberada era un insulto profundo. El mensaje era clarísimo: tu tiempo, tu rango y tu prestigio no significan nada para mí. Seijuro
fue creciendo en rabia y humillación a cada minuto que pasaba. Musashi, sin tocar aún el bokken, ya había ganado la primera batalla. Había quebrado la calma profesional de su rival y la había sustituido por un deseo ardiente de venganza. Cuando Musashi por fin apareció, no se molestó en largas formalidades. El duelo comenzó. Seiyuro se lanzó al ataque con toda la elegancia técnica de su escuela. Musashi, en cambio, no respondió con el clásico choque de acero contra acero. Empuñaba un bokken, una espada de madera. Aplicó una técnica de desvío y contraataque, una especie de parada en cruz, rompiendo la guardia de Seijuro con brusquedad. En un instante, el bokken descendió contra la cabeza del maestro. El impacto no fue mortal, pero sí devastador. Seijuro cayó al suelo, aturdido, sangrando y completamente humillado. La forma de esta victoria lo dice todo. El arma. Usar madera en vez de acero era un desprecio abierto. Era como decir, no mereces que desenvaina mi katana. El golpe. No fue un corte elegante, sino un mazazo en la cabeza. No buscaba la belleza del kenjutsu, buscaba la derrota más humillante posible. Seijuro tuvo que ser retirado del lugar por sus propios alumnos. Para un samurái del siglo XVII, el dolor físico era soportable. La vergüenza pública, no. Su derrota no solo manchó su nombre, sino el de toda la escuela. Si el maestro de la institución más prestigiosa de Kioto caía ante un ronin desconocido, y además no bajo acero sino bajo un bokken, el mensaje era devastador. La técnica Yoshioka no estaba a la altura de la realidad del combate. El golpe de madera de Musashi no solo fracturó el cráneo simbólicamente, fracturó el meiyō, el honor, la reputación, la moneda moral con la que un samurái compraba respeto y lealtad. Para Seijuro, el peso de la vergüenza era casi insoportable. Para la escuela, fue un terremoto. Musashi había demostrado una comprensión profunda de la psicología samurái. Sabía que una humillación pública de ese calibre obligaría a los Yoshioka a reaccionar con ira, a precipitarse hacia la venganza. Eso era exactamente lo que él quería. Forzar al clan a salir de la seguridad de su tradición y empujarlos a una cadena de decisiones desesperadas. Con Seijuro fuera de combate por la herida y la deshonra, el peso del honor familiar recayó sobre el segundo al mando, su hermano menor y nuevo líder, Yoshioka Denshichiro. A diferencia del maestro caído, Denshichiro tenía fama de ser más austero y duro, experto en el manejo del problema de la maki, un arma de hoja larga, más extensa incluso que muchas katanas. Sabía que no podía permitirse una derrota. Si Musashi lo vencía también, la escuela se convertiría en motivo de burla en toda la capital. Denshichiro hizo una cosa bien. Eligió el arma. Retó a Musashi a un duelo donde la longitud de la nagamaki le daría una gran ventaja de alcance. Pero cometió un error fatal. No entendió a Musashi. Musashi no jugaba a la esgrima de demostración. Jugaba a la supervivencia. El lugar se fijó. Las condiciones estaban claras. Y esta vez la familia Yoshioka se aseguró de llegar puntualmente. Pero Musashi no había terminado su guerra psicológica. Repitió su jugada. Volvió a llegar tarde, muy tarde. Denshichiro, inflamado por el honor mancillado de su escuela y por la humillación de su hermano, cayó en la misma trampa. La espera prolongada erosionó su paciencia, tensó sus nervios y concentró su mente no en la estrategia, sino en la rabia. Cuando Musashi al fin se presentó, Denshichiro ya estaba desgastado mentalmente. El duelo fue breve y brutal. Denshichiro avanzó con la ventaja de su arma larga. Musashi, previendo el alcance de la nagamaki, hizo lo que mejor sabía hacer: romper la distancia. Entró en el mai, corto, ese espacio donde un arma demasiado larga se vuelve torpe. Allí, con una katana real, descargó un golpe tan contundente que, según relatan las crónicas, el cráneo de Denshichiro se partió y la muerte fue prácticamente instantánea. A diferencia de Seijuro, al que humilló pero dejó vivo, aquí Musashi fue definitivo. ¿Por qué? Cortar la cadena de mando. Si Denshichiro vivía, la venganza continuaría de forma organizada. Matándolo, dejaba líderless a la escuela.
desenmascarar la tradición. Si un Ronin sin escuela podía matar al segundo maestro de la Yoshioka en un combate directo, quedaba demostrado que su prestigio era una ilusión cuando se enfrentaba a la guerra real. Este acto consolidó la imagen de Musashi como algo más que un duelista. Se convirtió en un depredador estratégico. No luchaba por gloria ni por nobleza abstracta. Luchaba para sobrevivir y destruir por completo a quienes lo desafiaban. En su lógica, la misericordia era un lujo peligroso. Con dos líderes derrotados, uno humillado y otro muerto, la escuela Yoshioka se tambaleaba al borde del colapso. Lo que vino después fue el capítulo más trágico. La familia, herida y desesperada, puso sus esperanzas en el último heredero varón, Yoshioka Matashichiro, poco más que un adolescente. Era el único que quedaba para sostener la dignidad del linaje. Se fijó el escenario final en las afueras de Kioto, cerca del templo de Ichijo-ji, lejos de la mirada curiosa de la multitud. Ese detalle ya revelaba las verdaderas intenciones de los Yoshioka. No buscaban un duelo honorable, sino una emboscada. Musashi, sin embargo, no era ingenuo. Sabía que después de matar al segundo maestro, el tercer encuentro no sería un combate limpio. Entendía que el niño sería el cebo. La escuela organizó una fuerza de decenas de hombres armados con espadas, arcos y mosquetes, escondidos en los alrededores. El plan era simple: atraer a Musashi con la figura frágil del joven heredero, y cuando se presentara al duelo, rodearlo y matarlo en una lluvia de acero y pólvora. Esta vez, Musashi invirtió su juego. En los duelos anteriores había llegado tarde. Ahora llegó demasiado temprano, antes del amanecer. Al hacerlo, tuvo tiempo de observar el terreno y detectar la trampa. Vio cómo se distribuían los hombres, cómo se preparaba la emboscada. Este momento confirma algo esencial. Musashi no era solo un maestro de la espada, era un estratega de campo, alguien capaz de leer el escenario completo antes de entrar en acción. Cuando Matashichiro y su séquito llegaron al lugar acordado, Musashi ya estaba allí, oculto entre sombras, dueño de la situación. El muchacho, abrumado por el miedo y el peso insoportable del honor familiar, apenas podía sostener su arma. La presencia de Musashi, cargada de fama y terror acumulados, fue suficiente para congelar el ambiente por un instante. Antes de que la emboscada pudiera coordinarse del todo, Musashi se lanzó directamente hacia el joven heredero. No buscaba un duelo prolongado. Buscaba destruir la pieza central que daba sentido a la venganza. Con un golpe certero y fulminante, mató a Matashichiro. En ese instante no solo ganó el combate, firmó la sentencia de muerte del clan Yoshioka. Al eliminar al último heredero varón, Musashi no destruyó solo a un adversario, borró el futuro de una escuela entera. La venganza que lo perseguía perdió su eje. Lo que quedaba ya no era un linaje fuerte, sino un grupo disperso de hombres derrotados, atrapados entre el pánico, la vergüenza y el vacío. Lo que empezó como un duelo se había convertido en una extinción calculada. Musashi no había venido solo a vencer, había venido a demostrar que en la guerra real, quien controla la mente, el tiempo y el campo de batalla, controla también el destino de los nombres que la historia recuerda y de los que la historia olvida. El resto del encuentro se convirtió en una masacre unilateral. Cuando los hombres de los Yoshioka vieron caer al joven Matashiro, se rompió cualquier disciplina que les quedaba. Las filas se deshicieron y se lanzaron contra Musashi en un ataque furioso, desorganizado, más movido por el pánico que por la táctica. Musashi, con su ya célebre habilidad para manejar dos espadas a la vez, el germen de su estilo Niten Ichi Ryu, comenzó a abrirse paso entre ellos. Con la espada corta desviaba golpes y proyectiles. Con la larga, atacaba con precisión letal. Se movía sin cesar, cambiando de posición, impidiendo que pudieran rodearlo o usar sus arcabuces de manera efectiva. En la penumbra de la mañana, entre arrozales y gritos, su figura era la de un hombre que, literalmente, no tenía nada que perder. Su retirada a través de los campos inundados, dejando tras de sí una decena de cadáveres y el cuerpo del último heredero Yoshioka, fue el acto final que selló el destino de la escuela. Al elegir la masacre total sobre cualquier atisbo de clemencia, Musashi demostró que su objetivo no era la gloria caballeresca,
sino la destrucción absoluta de la competencia. Comprendía que, si quería fundar su propia escuela y su propia filosofía, el problema no era solo derrotar a los Yoshioka, sino asegurarse de que nadie pudiera levantarse después para vengar la deshonra. Si hubiese dejado vivo al joven Matashiro, habría dejado también plantada la semilla de la venganza. Al erradicar al último heredero, cortó de raíz la necesidad de futuros duelos. La escuela Yoshioka, una institución que había prosperado durante más de un siglo y enseñado esgrima a la nobleza de Kioto, simplemente dejó de existir como fuerza relevante a partir de aquel día. Ese episodio no se recuerda como un duelo honorable, sino como un acto de crueldad calculada que confirmó a Musashi como el guerrero más brutalmente eficiente de su tiempo. No solo ganó, borró a sus enemigos del mapa. Este terrible suceso subraya una verdad incómoda sobre la forja de su leyenda. En la vida de Musashi, el asesinato estratégico y el pragmatismo despiadado fueron herramientas tan esenciales como la disciplina o el entrenamiento. Sin embargo, el clímax de la carrera de Musashi como duelista, el enfrentamiento que consolidó su fama de invencible, no fue la destrucción de un clan, sino el encuentro con su contrario perfecto, Sasaki Kojiro. Este duelo, que tuvo lugar en la pequeña isla de Funajima, conocida también como Ganryujima en el año 1612, no fue solo un combate, fue la colisión de dos filosofías marciales llevadas al extremo. Musashi era el Ronin desarraigado, salvaje, nacido de la guerra y de la derrota. Kojiro, en cambio, era el epítome de la elegancia marcial, apodado el Cisne Blanco. Era un espadachín de talento prodigioso, formado bajo maestros reputados y respaldado por un poderoso clan daimyo. Él tenía todo lo que a Musashi le había faltado: legitimidad, estatus y reconocimiento oficial. Kojiro era famoso por su dominio de la espada larga, el nodachi, una hoja excepcionalmente extensa, cercana al metro de longitud, que le otorgaba un alcance temible. Dominar un arma así exigía fuerza, técnica pulida y una precisión casi inhumana, y Kojiro era su maestro indiscutible, pero lo que realmente lo definía era su técnica estrella, el Tsuba Megaeshi, el corte de la golondrina. Su nombre evocaba el giro súbito y elegante de una golondrina al cambiar de dirección en pleno vuelo. El movimiento de Kojiro imitaba esa velocidad y esa imprevisibilidad, un corte descendente tan rápido que, en un parpadeo, se transformaba en un corte ascendente o lateral. Para el ojo humano, los dos golpes parecían uno solo, un vacío letal, en el tiempo donde el oponente simplemente era alcanzado sí o sí por al menos uno de los filos. No era un truco vistoso, era la quinta esencia de la esgrima refinada que Musashi venía a desafiar. Aunque Musashi ya había destruido a los Yoshioka y cargaba con una reputación casi mítica, el duelo contra Kojiro representaba una presión distinta y en muchos sentidos mayor: la legitimidad del rival. Kojiro no era un maestro envejecido ni una escuela en decadencia. Era un espadachín en la plena cima de su carrera, respaldado por un clan poderoso y por el prestigio de la tradición. Derrotarlo significaba mucho más que sobrevivir a un combate. Significaba ocupar su lugar en la cumbre del reconocimiento marcial. Si Musashi perdía, no solo moría él, moría también su filosofía de Ronin libre frente a la perfección técnica de la tradición. Kojiro representaba la máxima expresión de la espada larga y del estilo impecable. Musashi no se enfrentaba a otro vagabundo, sino a una obra de arte de la esgrima. Y la pregunta era brutal: ¿podía la supervivencia salvaje derrotar a la perfección pulida? La presión sobre Musashi era tanto física como intelectual. En los días previos al duelo, no se dedicó a ensayar cortes frente a un espantapájaros. Se sumergió en la meditación y el análisis. Sabía que, con la diferencia de alcance y la velocidad del Tsuba Megaeshi, un enfoque convencional lo condenaría a la derrota. Comprendió que no bastaba con superar la técnica de Kojiro. Tenía que destruir su enfoque mental, obligarlo a pelear, el duelo de Musashi, no el de Kojiro. Esta necesidad de una estrategia superior, casi manipuladora, lo llevó a concebir la táctica del remo tallado.
su arma más famosa y a la vez más deshonrosa. El duelo contra Sasaki Kojiro fue el punto máximo de crueldad psicológica de Musashi, el momento en que su intelecto estratégico brilló aún más que su espada. La confrontación en la isla de Funajima, un islote solitario, se convirtió en una lección viva de cómo el prestigio, la disciplina y el honor de Kojiro podían transformarse en sus mayores debilidades, hábilmente explotadas por el Ronin. Musashi sabía que, para vencer al maestro de la técnica perfecta, debía primero romper su perfección mental. Así como había hecho con los hermanos Yoshioka, usó el tiempo y la espera como armas. El duelo tenía una hora fijada, pero Musashi llegó deliberadamente tarde. No se trató de un ligero retraso, sino de una demora tan prolongada que llegó a exasperar incluso a las autoridades presentes, incluida la guardia del clan que patrocinaba a Kojiro. El retraso no era descuido, era cálculo. Kojiro, símbolo de disciplina y forma, fue obligado a esperar en la orilla, bajo el sol, sintiendo cómo cada minuto se convertía en una afrenta, en una burla silenciosa. A medida que pasaba el tiempo, la tensión crecía, su paciencia se erosionaba y su ira sustituía poco a poco a la calma profesional. Musashi le estaba robando la serenidad, empujándolo fuera de su centro. Mientras tanto, en algún punto desde el que controlaba la escena, el Ronin conservaba la calma, dominaba el reloj, y al dominar el reloj, dominaba también las emociones de su oponente. Cuando al fin apareció, lo hizo de la forma más insultante posible, remando una pequeña barca de pescador, con aspecto desaliñado, casi salvaje. No llevaba las ropas ceremoniales que el momento exigía. Iba vestido como un vagabundo, el torso descubierto, sin rastro del decoro marcial que Kojiro respetaba. Ese detalle fue la segunda puñalada al orgullo del cisne blanco. Para un hombre que veneraba la forma, la etiqueta y la estética del duelo, ver a su rival aparecer como si viniera de una taberna y no de un campo de honor era intolerable. El mensaje era claro: no necesito tratarte como a un igual. El desprecio y la furia debieron hervir en la mente de Kojiro. ¿Cómo podía ese bárbaro creerse digno de enfrentarlo así? Esa indignación era exactamente lo que Musashi buscaba. Estaba desplazando el combate del terreno del cálculo frío al de la emoción desbordada, un terreno donde él se movía con total naturalidad. La estocada final a la moral de Kojiro fue el arma que Musashi eligió mostrarle. No una katana legendaria, sino un remo de madera, tallado a mano con su daga durante el trayecto en la barca. El remo tenía la longitud justa para neutralizar el alcance del Nodachi. Al plantarse en la arena con aquel remo, Musashi lanzó el mensaje definitivo: no necesito una espada real para matarte. Para Kojiro, aquello debió ser la gota que colmó el vaso. Inflamado por la ira y la humillación, cometió el error fatal que Musashi había calculado desde el principio. Avanzó para acabar con el oponente cuanto antes, acortando la distancia que su arma larga necesitaba para desplegarse con ventaja. El Tsubame Gaeshi era terrorífico a media y larga distancia, pero en el cuerpo a cuerpo, la longitud del Nodachi se volvía torpe. Musashi había manipulado a Kojiro para que abandonara su propio plan y jugara con las cartas del Ronin. Antes de que Kojiro pudiera ejecutar plenamente su célebre técnica, Musashi utilizó la longitud del remo para controlar la distancia y, en el momento oportuno, cerró el espacio con violencia, descargando un golpe devastador en la cabeza o la sien de su adversario. Kojiro cayó mortalmente herido. Musashi había ganado el duelo mucho antes de ese golpe. La batalla real se libró en la mente, en el tiempo, en la espera, en la humillación y en la manipulación del orgullo. La lección de Funajima no trata solo de técnica de espada. Habla de la estrategia del vacío, de cómo Musashi vaciaba al rival de serenidad, de forma, de control, hasta dejarlo expuesto. Su victoria sobre Sasaki Kojiro, el guerrero de la técnica perfecta, no fue únicamente un triunfo personal, sino el momento fundacional de su estilo definitivo, el Niten Ichi Ryu, 2 cielos, una solamente. El nombre por Niten Ichi Ryu, que suele traducirse como la escuela de los 2 cielos como uno, es la destilación perfecta de la filosofía marcial de Musashi. Un sistema nacido de la necesidad brutal
que terminó elevándose a la categoría de estrategia universal. El uso simultáneo de dos espadas, la espada larga, Dito, y la espada corta, Wakizashi, era casi impensable en el Japón feudal. La mayoría de las escuelas de Porkenjutsu se centraban en la katana empuñada con ambas manos. La espada corta se utilizaba como apoyo defensivo o en espacios reducidos, pero muy pocas escuelas contemplaban la idea de usar ambas en ofensiva al mismo tiempo. Aquello se consideraba torpe, innecesario e incluso una especie de mala educación marcial. Musashi, como hemos visto, no respetaba ninguna regla que limitara su supervivencia. Su estilo no nació en un dojo elegante, sino en caminos embarrados y campos de batalla, donde la vida se decide en un instante confuso y sucio. El problema de la espada a dos manos. La técnica tradicional de la katana empuñada con dos manos ofrecía potencia y estabilidad, sí, pero sacrificaba versatilidad y defensa cercana. El guerrero quedaba atado a un único filo. Musashi se dio cuenta de que, al comprometer ambas manos con una sola espada, uno se volvía vulnerable a ataques sorpresa, agarres, desarmes, proyectiles o tácticas irregulares típicas de los Ronin que no respetaban el código. La solución del Ronin. Entrenándose para manejar cada espada con una sola mano, Musashi duplicó sus opciones tácticas. Al principio de su carrera, necesitaba la otra mano libre para sostener una lanza, un arco o simplemente para agarrar, empujar o desequilibrar al enemigo. Con el tiempo, convirtió esta necesidad pragmática en doctrina, el Niten Ichi-ryu. Este estilo no es solo pelear con dos armas, es una filosofía de combate basada en la doble amenaza, el control del espacio y la distracción permanente. La espada larga Daito es la amenaza ofensiva principal. Su función es imponer la distancia y ejecutar el golpe decisivo. Al utilizarla con una sola mano, Musashi sacrificaba un poco de fuerza bruta, pero ganaba velocidad, agilidad y libertad para combinar ángulos de ataque. La espada corta, Wakizashi, es defensa, engaño y veneno a corta distancia. Sirve para desviar, bloquear, abrir huecos en la guardia del rival y, cuando el combate se cierra, para atacar en el espacio donde la espada larga pierde eficacia. Si el oponente se concentra en la espada larga, la corta entra desde un ángulo inesperado. Si se obsesiona con la corta, la larga queda libre para rematar. Esta danza de dos filos obliga al adversario a resolver dos problemas al mismo tiempo. No puede centrarse en una sola línea de ataque, ni defenderse por completo de una sin exponerse a la otra. Es como luchar contra dos enemigos invisibles, ambos guiados por una misma mente. Musashi terminó de codificar su pensamiento en el Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos. Allí deja claro que la vía de los dos cielos como uno no se limita al combate con armas, sino que se aplica a todos los aspectos de la vida. El principio central es sencillo y devastador. Si tienes dos recursos, ¿por qué usar solo uno? Si tienes dos manos, úsalas. Si tienes ventaja de alcance como su remo contra Kojiro, explótala. Si dispones de la distracción, conviértela en arma. La lección profunda del Niten Ichi-ryu es que la verdadera maestría reside en la flexibilidad táctica y en la integración total de todos tus recursos en una única estrategia coherente. Musashi no era invencible por un golpe secreto, sino por un sistema mental donde la espada era solo una extensión de la mente, y la mente, la verdadera arma. La derrota de Sasaki Kojiro confirmó públicamente la validez de este sistema. A partir de ese momento, Musashi dejó de ser únicamente un duelista temido para convertirse en algo más peligroso, un pensador marcial. Paradójicamente, la victoria sobre Kojiro marcó también el final del camino de Musashi como duelista profesional. Tras la masacre calculada de los Yoshioka y el asesinato estratégico del Cisne Blanco, Musashi se encontró en una meseta existencial. Había vencido a la perfección técnica, había desmantelado la tradición, había demostrado que la eficacia brutal supera a la elegancia codificada. Si ya no quedaba un rival que pudiera desafiarlo, ¿qué sentido tenía seguir luchando? El juego de vida o muerte, que durante 20 años había sido su único maestro, se había agotado. Su invencibilidad lo enfrentó a una verdad incómoda.
es mayor que si yo soy el más fuerte. ¿Qué me queda por aprender de los demás? Si todos los duelos terminan con el mismo resultado, el riesgo desaparece, y con él, la lección. A partir de entonces, la batalla ya no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Aquí comienza una transformación filosófica monumental. Musashi abandonó progresivamente el simple por kenjutsu, por la técnica de la espada, centrada en cortar, bloquear y vencer para abrazar el Unke no Satori, la iluminación a través de la espada. Esta iluminación no consistía en blandir mejor la katana, sino en comprender que los principios universales del combate se aplican a toda la existencia. La estrategia que sirve para desviar una hoja es la misma que sirve para manejar un conflicto, dirigir un ejército o pintar una rama de bambú. El corazón de esta comprensión es el vacío, el porkú, no como la nada, sino como un espacio de pura potencialidad, donde la mente está libre de ruido y puede actuar con espontaneidad perfecta. Musashi entendió que la técnica era solo el vehículo. El destino era el dominio de la mente. A partir de este punto, hizo una promesa interna: no matar más en duelos formales. Eso no significó que dejara de portar espadas o que se volviera inofensivo. Significó que su desafío ya no era demostrar su valor destruyendo vidas, sino construyendo sentido. Su energía empezó a canalizarse hacia el arte, la estrategia de alto nivel y la escritura. En lugar de buscar adversarios para probar el filo, buscó lienzos, madera y discípulos para probar su filosofía. Cada pincelada de porsumie, cada trazo de caligrafía, se ejecutaban con la misma concentración y economía de movimiento que un golpe mortal. La espada dejó de ser instrumento de muerte y se convirtió en herramienta de autoconocimiento. La transición de Miyamoto Musashi de asesino eficiente a artista y filósofo no fue un giro brusco, sino la consecuencia lógica de su propia vía. Tras derrotar a Kojiro y comprender la futilidad de seguir acumulando cadáveres, Musashi se dio cuenta de que el dominio absoluto en cualquier disciplina procede de un principio único que él llamó Ichi-Do, la vía única. Esa idea explica cómo un duelista implacable pudo convertirse en un pintor y calígrafo notable. Para Musashi, la esgrima, la pintura por sumie por y la caligrafía eran manifestaciones distintas del mismo fundamento: el manejo del ki, energía vital, y la comprensión del tiema, espacio-tiempo. En la esgrima, el ki es la concentración total antes del golpe decisivo, la energía que se condensa en un solo instante. En caligrafía, el ki es la fuerza que recorre el cuerpo hasta la punta del pincel. Un trazo débil revela una mente débil. Una línea firme y viva revela decisión. En la pintura con tinta, el ki es la vitalidad que se insufla con el mínimo de medios. Un pájaro, un bambú, una roca, captados en apenas unos trazos irreversibles. Al mismo tiempo, el artista debe dominar el lócuma, el espacio y el intervalo. En la esgrima, el ma es la distancia entre los combatientes, el momento justo antes de atacar, el paso que roba terreno al enemigo. Controlar el ma es controlar el duelo. En la pintura y la caligrafía, el ma es el espacio en blanco. Para Musashi, el vacío no era un fallo, sino un elemento esencial de la composición. El blanco permite que el negro respire. El silencio le da sentido al sonido. Dejar grandes áreas sin tinta requería la misma valentía que dejar un flanco abierto en combate para provocar un ataque. Era una estrategia visual, atraer la mirada y concentrar la fuerza en un punto concreto. A todo esto se suma el concepto zen de Mushin, la no mente. En combate, Mushin es el estado en el que no hay miedo, ni ira, ni pensamiento discursivo. El cuerpo reacciona por sí solo, sin que la mente interfiera. En el arte, Mushin es el ideal del porsumie. El pincel no puede dudar. La tinta no se borra. Cada trazo es definitivo. Si un guerrero duda, muere. Si un artista duda, la obra nace muerta. Para Musashi, la maestría en todas estas disciplinas era solo la extensión natural de su filosofía de la espada. La disciplina necesaria para afilar una hoja es la misma que se necesita para perfeccionar un trazo. El campo de batalla y el papel eran, en esencia, el mismo dojo. Así,
Cuando dejó atrás el duelo y tomó el pincel, Musashi no se retiró. Demostró que su vía de la estrategia era tan capaz de crear belleza como de administrar muerte. El Porkenjutsu Por fue el inicio. El Porken no Satori Por fue la revelación. La vida entera es el verdadero campo de entrenamiento. Y en ese nuevo campo, la tinta negra de sus pinturas, como en su célebre alcaudón sobre una rama marchita, se convirtió en la prolongación silenciosa de la misma mente que, durante décadas, había empuñado la espada. La pintura es engañosamente simple. Un pequeño pájaro, un alcaudón, posado sobre una rama delgada y rota. Sin embargo, su profundidad filosófica es inmensa. El alcaudón es un ave depredadora, conocida en Japón por su agresividad y por su capacidad para cazar presas más grandes que ella. Musashi no pintó un gorrión inocente, pintó a un guerrero. La mirada del alcaudón es intensa, fija, concentrada. No está en pleno ataque, pero tampoco está en reposo. Es un reposo activo, que evoca el estado de Pormushin, porque Musashi buscaba justo antes de desenvainar. Mente vacía de pensamientos superfluos, cuerpo preparado para explotar en acción. Los ojos están quietos, pero todo el ser está listo. La rama, por su parte, está trazada con un único movimiento firme, casi vertical, que recuerda poderosamente el corte limpio y decisivo de una katana. Es la línea de la hoja. Es seca, desnuda, sin hojas ni adornos, reflejando el ascetismo y la simplicidad radical con la que Musashi eligió vivir en su última etapa. Esta pintura es Porkenjutsu, por puro traducido a tinta. No hay ornamentos, no hay color, no hay distracción. Solo quedan la esencia del cazador y la línea decisiva de la rama. Musashi nos enseña que el arte y el combate comparten la misma exigencia. Concentrar la energía en un solo gesto y respetar la línea de acción directa. Otra de sus obras notables es el retrato de Hotei, con su bolsa, una figura asociada a los dioses de la buena fortuna y emparentada con el monje budista Budai, símbolo de risa, abundancia y desapego. Hotei es, en muchos sentidos, la antítesis del samurái de batalla. Gordo, alegre, despreocupado de las ambiciones mundanas. En el retrato de Musashi, Hotei aparece con su bolsa y su bastón característicos, pero lo que importa es su expresión y su postura. En algunas versiones célebres, lo muestra observando una pelea de gallos. Sobre el papel, esto parece un detalle anecdótico, casi humorístico. En realidad, es una declaración sobre la nueva fase de la vida de Musashi. El Ronin que antes estaba en el centro de la violencia, ahora se retrata a sí mismo, simbólicamente, como el sabio que observa la violencia desde fuera. Hotei contempla el combate, el caos, el drama de la existencia, pero desde la distancia del desapego. Su gran bolsa simboliza la experiencia acumulada del mundo. Ha recogido muchas cosas, pero su sonrisa tranquila indica que no se aferra a ninguna. Ese es el eco directo de uno de los principios más conocidos del Pordokodo. El testamento final de Musashi es mayor que no te aferres a nada en absoluto. Al pintar a Hotei, Musashi estaba documentando su propia transformación, de participante furioso a observador iluminado. Su arte no era solo decorativo, era una herramienta de meditación sobre la estrategia, el desapego y el tránsito de la espada a la contemplación. Era, en el fondo, una prueba más de que la maestría en la espada lo había liberado de la necesidad de usarla. La faceta artística de Musashi no se limitó al plano bidimensional de la tinta. Llevó su filosofía de precisión y propósito al mundo tridimensional. La escultura y, de forma muy significativa, la fabricación de tsuba, las guardas de las espadas. Este giro hacia el trabajo manual, la talla y la metalurgia, fue una manifestación directa de su principio de la vía única. El manejo de la materia es idéntico al manejo del oponente. En la madera, Musashi trabajaba con la misma austeridad que en el papel. Sus esculturas, a menudo pequeñas figuras budistas o sabios ascetas, carecen de ornamentación superflua. Son formas sobrias, concentradas en la fuerza del volumen y la claridad de la silueta. Para él, tallar era como desviar un golpe,
Se trata de quitar solo lo necesario, dejando la forma más fuerte y esencial. El cincel, como el pincel o la katana, exige una mano firme, una respiración controlada, y el estado mental de Pormushin. No hay espacio para el error. La madera, una vez cortada, no admite arrepentimiento. Esta práctica refinaba su comprensión de la forma en el espacio, el mismo conocimiento que se necesita para anticipar un movimiento de ataque o una trayectoria de corte en el combate real. Pero quizás su legado más fascinante como artesano reside en el diseño de la tsuba, la guarda de la espada. La tsuba es la pieza circular o lobulada situada entre la empuñadura y la hoja, cuya función principal es proteger la mano y evitar que se deslice hacia el filo durante el combate. Musashi no veía la tsuba como un simple elemento decorativo. La consideraba una pieza clave de ingeniería defensiva. Las tubas asociadas a su escuela, a menudo de hierro puro y diseño sobrio, se agrupan en estilos como por Namakogata por y otros patrones de líneas simples y audaces. Suelen prescindir de los motivos florales, dragones o escenas mitológicas que estaban de moda en la época. En su lugar, presentan formas geométricas, anillos concéntricos o estructuras robustas y limpias. Era la traducción en metal de su filosofía. La funcionalidad es la forma más alta de belleza. Si un diseño no mejora la defensa, el agarre o el equilibrio, es prescindible. Trabajando el hierro, Musashi tuvo que entender la resistencia, el peso y el balance. Un buen duelista debe sentir su espada como una extensión de su propio brazo. Al forjar sus propias guardas, Musashi sintonizaba esa extensión. Comprendía de primera mano cómo un ligero cambio en el peso de la tsuba alteraba la velocidad del desenvainado o la inercia de un corte. Era un tipo de conocimiento al que muchos samuráis, que se limitaban a comprar sus armas acabadas, nunca tenían acceso. El camino del artesano fue, para él, una forma de entrenamiento cruzado. Al enfrentarse a materiales duros como la madera y el hierro, con la misma intensidad con la que empuñaba su espada, fortalecía su control fino, su paciencia y su presencia mental. Demostraba que el guerrero completo no solo destruye, crea. Puede forjar una guarda que salvará una vida, o una pieza de arte que sobrevivirá a su propia muerte, usando siempre la misma sabiduría marcial. En sus manos, el arte era la otra cara de su letalidad. Tras años de vida errante, marcada por el humo de la pólvora y la sangre de los duelos, Miyamoto Musashi, el ronin sin ataduras, encontró por fin un puerto seguro y un propósito que iba más allá de la mera supervivencia individual. Ese cambio profundo se produjo gracias a su relación con el poderoso clan Hosokawa, uno de los linajes por daimyo, por más influyentes en el Japón del recién consolidado shogunato Tokugawa. El giro es irónico y revelador. Musashi había derrotado y matado a Sasaki Kojiro, el espadachín estrella protegido por facciones de la élite. En otra época, eso habría significado su muerte, pero en lugar de castigarlo, lo recompensaron. Los Hosokawa, en especial Hosokawa Tadaoki y más tarde su hijo Tadatoki, demostraron una astucia política y militar superior. No solo reconocieron la eficacia de Musashi al derrotar a su propio campeón, sino que vieron en él un recurso demasiado valioso como para desperdiciarlo. El pragmatismo del clan superó el orgullo herido. Musashi fue invitado primero como huésped y luego en un rol más formal. Este fue el comienzo de su retiro de la vida vagabunda. Dejó de ser el ronin solitario, que dormía a la intemperie, y pasó a formar parte, aunque siempre de manera singular, de una corte samurái respetable. Su nuevo puesto no lo encadenó a la burocracia, sino que explotó lo mejor de su experiencia. Su papel principal fue el de consejero de guerra y estrategia. Musashi no era un general en el sentido tradicional, pero era un observador privilegiado de la realidad del combate. Había visto la guerra desde abajo, desde la perspectiva del hombre que arriesga la vida en primera línea, algo que muchos altos mandos, encerrados en sus mapas, solo podían imaginar. Aplicó su filosofía del Niten Ichi-ryu y su comprensión del pormá por el espacio y el tiempo a la estrategia a gran escala. Sus recomendaciones giraban en torno a la rapidez en la toma de decisiones, la economía del esfuerzo,
el uso inteligente del terreno y la manipulación psicológica del enemigo. Los mismos principios que había usado contra Kojiro, llevados ahora del duelo individual al teatro de la guerra. Los Hosokawa querían su mente invencible al servicio de sus decisiones militares y políticas. Al entrar a su servicio, Musashi no solo obtuvo seguridad económica y estatus, ganó algo aún más valioso, tiempo y estabilidad, para desarrollar su arte y su pensamiento. Bajo el patrocinio del clan, perfeccionó sus pinturas, sus tallas y, sobre todo, comenzó a sistematizar sus ideas en escritos. El Ronin errante se convirtió en sabio residente. Su vida demostraba que incluso la maestría más letal, si es auténtica, termina siendo reclamada por el centro del poder. Este periodo marcó el final de la búsqueda del guerrero y el inicio de la búsqueda del filósofo. Miyamoto Musashi fue buscado como un consultor militar de élite, un verdadero ingeniero de combate cuyo conocimiento no venía de pergaminos, sino de la experiencia directa de matar o morir. El clímax de su servicio militar se dio durante la célebre campaña del asedio del castillo de Osaka, una serie de enfrentamientos ocurridos entre 1614 y 1615. Este fue el último gran foco de resistencia contra el shogunato Tokugawa, una guerra total que involucró a cientos de miles de combatientes y definió el futuro pacífico del Japón unificado. Musashi no estuvo al mando de grandes ejércitos, pero su papel como asesor y observador al servicio del bando Tokugawa a través del clan Hosokawa fue crucial. Analizaba la guerra con la misma mentalidad con la que había enfrentado sus duelos personales. Para él, un castillo era como un guerrero. Tenía fortalezas, muros, guarniciones, artillería, debilidades logística, moral, cadenas de mando, y una distancia crítica, un umaai, que debía controlarse. Mushin aplicado a la guerra. Musashi insistía en la importancia del mushin, la no mente. En un asedio, donde la guerra se convierte en desgaste, la vacilación es mortal. Recomendaba a los comandantes evitar apegarse a planes rígidos. La mente debía estar libre de ideas fijas para reaccionar con espontaneidad y eficacia a cada movimiento del enemigo. Si el enemigo espera un ataque frontal, golpea su logística. Si refuerza sus murallas, ataca su moral. El objetivo era siempre atacar donde menos se esperaba, rompiendo el patrón mental del adversario, economía de la fuerza. Fiel a su filosofía, Musashi despreciaba el desperdicio de hombres y recursos. Buscar la eficacia máxima con el esfuerzo mínimo era una constante en sus consejos. En vez de dispersar el ejército en múltiples frentes, recomendaba identificar el punto vital del enemigo, el equivalente al por Suigetsu, el plexo solar del guerrero, y concentrar allí la fuerza decisiva. Donde un espadachín busca el centro del cuerpo, un estratega debe buscar el centro nervioso del sistema enemigo, del Musha Shugyo al campo de batalla. Su largo Musha Shugyo, el peregrinaje marcial en el que había recorrido Japón desafiando escuelas y maestros, se convirtió en su lente para analizar la estrategia de gran escala. El por Musha Shugyo enseña a adaptarse a cualquier entorno, a improvisar con cualquier arma, a enfrentar cualquier estilo. Musashi aplicó este principio de adaptabilidad total a la guerra, logística flexible. Si un ejército llegaba a una aldea sin agua, había que encontrarla o generar una solución. Igual que un Ronin debe improvisar un arma cuando pierde la suya. Uso del terreno. No lamentarse por el barro, los bosques o la lluvia, sino usarlos para ocultar movimientos, dividir fuerzas enemigas o romper su cohesión. Como en sus duelos, Musashi convertía el entorno en un aliado. La presencia de Musashi en Osaka y otros conflictos demostró que el hombre que había perfeccionado la técnica de las dos espadas no era solo un matón excepcional, sino un estratega sistémico. Transformó las lecciones aprendidas en 60 duelos individuales en principios aplicables a ejércitos de 20.000 hombres. El Ronin desarraigado había ganado el derecho a aconsejar a los hombres más poderosos de Japón, probando que la experiencia real podía superar a cualquier título noble. Una vez que Miyamoto Musashi fue reconocido como invencible, tras la destrucción de la escuela Yoshioka y la victoria definitiva sobre Sasaki Kojiro, su fama dejó de ser una simple curiosidad marcial
y se convirtió en una herramienta geopolítica de primer orden en el Japón posterior a Sekigahara. En esta nueva era de paz relativa, impuesta por el shogunato Tokugawa, la guerra abierta disminuyó, pero la guerra de prestigio se intensificó. Los por daimyo ya no competían solo por tierras, sino por reputación, cultura y por rodearse de figuras excepcionales en todos los campos. El clan Hosokawa, al acoger a Musashi, demostró una sagacidad política extraordinaria. Tener bajo su techo al hombre más letal de Japón, al único guerrero que jamás había sido derrotado en duelo, equivalía a una declaración silenciosa, pero clarísima, de poder. Era más efectivo que movilizar un ejército en la frontera. La presencia de Musashi en la corte Hosokawa funcionaba como arma psicológica disuasoria. ¿Qué clan se atrevería a subestimar a un señor que contaba con el creador del Niten Ichi-ryu como consejero estratégico? La invencibilidad personal de Musashi se traducía en una invencibilidad percibida del clan. Su fama se convirtió en un activo de relaciones públicas incalculable. El clan no solo se beneficiaba de su experiencia en fortificaciones y tácticas, sino de su punto aura de leyenda. La reputación de Musashi atraía a samuráis ambiciosos, estudiosos y artistas al círculo de influencia Hosokawa, consolidando la imagen del clan como un centro de excelencia integral. Guerreros, pensadores y el más temido duelista de la historia reciente, todos bajo el mismo estandarte. Además, su sabiduría estratégica se aplicaba a la mediación de conflictos internos y externos. Un Ronin famoso por su honestidad brutal y su pragmatismo era el candidato perfecto para cortar intrigas, eliminar florituras retóricas y concentrarse en lo esencial. Cuando Musashi hablaba de estrategia, todos escuchaban, no por su rango formal, sino por su autoridad moral, forjada en decenas de duelos a muerte. Los clanes comprendieron que el arte de la guerra no se limita a las lanzas y los cañones, sino también a la percepción del poder. Musashi encarnaba ese poder inaccesible. La decisión de los Hosokawa de integrarlo en su estructura no fue solo un gesto de mecenazgo, sino una magistral jugada de ajedrez político. Utilizar la leyenda de un hombre para reforzar su posición en el nuevo orden pacificado de Japón. Aunque Miyamoto Musashi ha pasado a la posteridad por el Gorin no Sho, el porlibro de los 5 anillos, centrado en la estrategia individual y filosófica, existen indicios de que también dedicó tiempo a redactar textos más prácticos y operativos, manuales de táctica de grupo, liderazgo y manejo de ejércitos, fruto de sus años de servicio como consultor militar. Musashi abordaba la estrategia de grupo con la misma lógica que su Niten Ichi-ryu, dividir el problema para dominarlo. Veía al ejército como un conjunto de unidades individuales, como las 2 espadas de su estilo. El éxito del conjunto no dependía de la arrogancia del líder, sino de la coordinación precisa entre esas piezas. Entre sus principios destacan formaciones flexibles. Rechazaba las disposiciones rígidas y dogmáticas. Abogaba por formaciones capaces de cambiar con rapidez y sin vacilación, como el agua que se adapta al recipiente. La capacidad de adaptación, según él, era más letal que cualquier posición inicial perfecta. Importancia de piqueros y arqueros. A diferencia de los manuales que glorificaban únicamente la katana, Musashi, siempre pragmático, subrayaba la necesidad de integrar armas de alcance. Un samurái puede ser invencible en un duelo, pero es irrelevante si cae por una flecha o un disparo antes de llegar al combate. Para él, caballería, lanceros y arqueros debían funcionar como las 2 espadas de su estilo. Uno para el golpe decisivo, Deito, otro para apoyo, distracción y protección, wakizashi. Ojo en la logística. Musashi sabía, por experiencia directa, que la sed, el hambre y el cansancio destruyen más ejércitos que cualquier filo. Daba enorme importancia al abastecimiento, la disciplina en la marcha y la economía de los recursos, reflejo de su propia vida austera y su desprecio por el derroche. En cuanto al liderazgo, trasladó a la escala colectiva las mismas tácticas psicológicas que había usado contra los Yoshioka y Kojiro. El líder debe mandar con el ejemplo, no con discursos. Debe ser el más sereno en medio del caos, el único capaz de ver con por mucha mente despejada
lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla. Debe comprender la mente del enemigo. Así como Musashi anticipaba la reacción de un duelista para hacerlo caer en su juego, alentaba a los comandantes a invertir en inteligencia y espionaje, a conocer la moral y las intenciones del rival, para moldear la batalla antes de que se cruzasen las primeras espadas. El verdadero valor de estos escritos militares, menos famosos que el por libro de los 5 anillos, reside en el contraste con su experiencia como duelista. En el combate individual, el objetivo era el golpe único y decisivo, el arma fundamental, la katana, y el centro de todo, el yo. En la estrategia de grupo, el foco se desplazaba. El objetivo ya no era eliminar personalmente al enemigo, sino coordinar múltiples unidades para mantener la línea, proteger la retaguardia y asegurar la victoria del conjunto. La esencia, sin embargo, seguía siendo la misma, la eficacia absoluta, aplicada ahora no a un solo cuerpo, sino a todo un ejército. En la estrategia de guerra a gran escala, el arma principal dejaba de ser la espada del héroe individual y pasaba a ser el conjunto de armas a distancia, arcos, mosquetes y la lanza, cuya verdadera eficacia dependía de la formación y no de un solo guerrero. En este contexto, el por yo por se volvía secundario. La supervivencia ya no descansaba en la reacción individual, sino en la capacidad del líder para ver el panorama completo, coordinar y cambiar el rumbo del ejército a tiempo. La velocidad también cambiaba de naturaleza. Ya no era el reflejo instantáneo de un espadachín, sino la rapidez con la que una formación podía replegarse, girar, reorganizarse o mover sus suministros. La existencia de estos manuales y de esta reflexión a gran escala demuestra que Musashi comprendió que la estrategia invencible debe ser escalable. Un duelo es una ecuación simple. 2 hombres, 2 espadas, un resultado. Un ejército, en cambio, es una ecuación caótica de cientos de variables. Moral, clima, terreno, logística, política. Al escribir sobre tácticas de grupo, Musashi aplicó sus principios de eficacia, adaptabilidad y desapego al caos de la guerra masiva. Así consolidó su estatus, no solo como el espadachín más grande de Japón, sino como un pensador militar completo, alguien capaz de ver el campo de batalla como la última y más amplia extensión de su propia mano estratégica. Habiendo alcanzado la cumbre de la maestría marcial y desarrollado una faceta artística madura bajo el patrocinio del clan Hosokawa, Miyamoto Musashi sintió que su vida necesitaba una última prueba, el aislamiento total y la confrontación directa con su propia mente. En 1643, consciente del deterioro de su salud y de la cercanía de la muerte, se retiró a la cueva de Reigando, la cueva de la Roca del Espíritu, en el monte Kimpu, cerca de Kumamoto. Aquella decisión fue la culminación de su ascetismo y el inicio de la fase más trascendente de su existencia. La vida en Reigando fue de una austeridad extrema. Musashi abandonó las comodidades de la corte samurái y abrazó la humedad, la oscuridad y la piedra fría. Su rutina giraba en torno a la meditación, la escritura y la contemplación silenciosa. No se escondía de la muerte, la buscaba de frente, intentando entenderla antes de cruzar el umbral. En esa soledad radical ya no había oponentes, ni discípulos, ni cortesanos. Solo él y el eco de su conciencia. Era el último estadio de su por Mushashugyo. Ya no recorría Japón para probar su cuerpo, sino que se encerraba en una cueva para probar la firmeza de su espíritu. La trascendencia de este retiro se mide por lo que allí produjo. En la penumbra de Reigando, Musashi pasó sus últimos años escribiendo con pincel, sistematizando todo lo que había aprendido de la guerra, del arte y del vacío. La cueva se convirtió en su último dojo, el lugar donde el guerrero encontró al fin el porquén no Satori, la iluminación por la espada, no en el ruido del combate, sino en la quietud absoluta. La obra que terminó allí, dedicada a su discípulo Terao Magonojo, fue la prueba de que Musashi había conquistado a su último enemigo, el miedo a la muerte. El gran legado de ese retiro es el Gori no Sho, el por libro de los 5 anillos. No es solo un tratado de esgrima, es la culminación de su pensamiento, una guía universal de estrategia.
Musashi estructura la obra en torno a 5 anillos o elementos de la tradición japonesa: tierra, agua, fuego, viento y vacío, y sostiene que los principios de su invencibilidad pueden aplicarse a cualquier disciplina, desde la guerra hasta la negociación, desde el combate a los negocios modernos. Anillo de la tierra. La tierra representa la base, la estructura, la visión general. Aquí define la vía de la estrategia como un camino amplio que debe estudiarse con seriedad. Enseña a conocer tu propio camino y el del enemigo, a evitar los prejuicios sobre herramientas o métodos, y a reconocer la verdad en cualquier situación. Es el suelo firme sobre el que se apoya todo lo demás. Anillo del agua. El agua simboliza la fluidez. Musashi instruye a moverse como el agua. Puede adaptarse, fluir suavemente o arrasar como una corriente desbordada. Es el dominio de la técnica sin rigidez. El enemigo cambia de arma o postura. El agua se ajusta. Este anillo recoge la esencia de Suniten Ichi-ryu: usar 2 espadas con la misma mente, sin apego a una forma fija. Anillo del fuego. El fuego representa la batalla en sí, la ofensiva, el momento en el que la tierra, estructura, y el agua, adaptabilidad, se convierten en acción. Musashi explica que el ataque debe ser rápido, decisivo y desmoralizador. No basta con herir al enemigo, hay que quebrar su voluntad. Aquí entran sus tácticas de sorpresa, engaño y presión continua, las mismas que empleó contra los Yoshioka y Sasaki Kojiro. Anillo del viento. El viento es el estudio crítico de las otras escuelas. Simboliza lo que se oye y se ve de los demás estilos. Musashi desmonta a los maestros que se aferran a posturas únicas, ritmos rígidos o cortes secretos que no funcionan en el combate real. Este anillo es una llamada a la autenticidad, conocer las debilidades ajenas para no caer en las mismas trampas. Anillo del vacío-ku. El vacío es el punto más profundo de su filosofía. No es la nada, sino la potencialidad infinita. Es la ausencia de miedo, de duda, de pensamiento discursivo. Solo cuando la mente se libera de formas, reglas y apegos, incluyendo los 4 anillos anteriores, se alcanza la verdadera maestría. En el vacío, el guerrero actúa sin un yo que estorbe. Se convierte él mismo en estrategia. El Porgori no Shopor se cierra con esta idea. La espada fue solo el instrumento. La verdadera estrategia invencible reside en una mente liberada. Junto al libro de los 5 anillos, Musashi dejó otro testamento, más íntimo y contundente: el Dokkodo, el camino de la senda única. Es un documento breve, 21 metroáximas escritas en la cueva de Reigandō, pocas semanas antes de su muerte, en 1645. Si el Porgori no Shopor es una guía de estrategia para actuar en el mundo, el Dokkodo es su código personal del espíritu. No nos enseña a ganar duelos, sino a vivir y morir sin arrepentimiento. El núcleo de sus reglas es el desapego radical, rechazo del apego material. Musashi exhorta a no lamentar nada y a no perseguir el placer corporal. Para alguien que conoció tanto la pobreza como el favor de grandes clanes, las riquezas eran, ante todo, una distracción. La austeridad voluntaria era su forma de libertad. Rechazo del apego emocional y social. Otras máximas nos piden no depender de emociones, personas ni imitaciones ciegas. Tras ver el caos de Sekigahara, alimentado por lealtades traicionadas, Musashi concluyó que depender de otros es una debilidad estratégica. La mente debe sostenerse por sí misma, no apegarse a ningún camino. Quizás su máxima más famosa: no te aferres a ningún camino, ni siquiera al camino de la espada. Si la espada deja de ser el vehículo adecuado, el sabio debe poder soltarla y tomar la vía del arte, de la escritura o de la contemplación. La verdadera maestría no está en el camino, sino en la mente que lo recorre. El Dokkodo es, en última instancia, la confirmación de su integridad. Musashi murió como vivió, sin hogar permanente, sin ritualismo vacío, sin preocuparse por la opinión ajena. Su testamento es un espejo implacable que nos obliga a preguntarnos:
¿Qué estamos temiendo perder realmente? Su última victoria no fue en Funajima. Fue la conquista de la ansiedad de la existencia. La figura de Miyamoto Musashi es tan imponente que ha traspasado el ámbito de la historia para convertirse en mito nacional y en un pilar de la cultura popular japonesa. Su legado no reside solo en sus hazañas y escritos, sino en cómo su imagen, el asesino brutal que se hizo artista, el Ronin que terminó aconsejando a los por daimyo, ha sido reinterpretada una y otra vez. La pieza central de esta mitificación es la novela Musashi de Eiji Yoshikawa, serializada entre 1935 y 1939, uno de los libros más vendidos de la historia de Japón. Yoshikawa suavizó algunos aspectos de su violencia y transformó su vida en una épica de crecimiento y autodescubrimiento. El joven salvaje que, a través de disciplina y peregrinaje, se convierte en un filósofo de la espada. Esta versión moldeó la imagen moderna del Ronin errante y le dio un atractivo universal. El mito saltó al cine con la trilogía Samurai, 1954-1956, dirigida por Hiroshi Inagaki y protagonizada por Toshiro Mifune. Estas películas consolidaron la imagen visual de Musashi como guerrero melancólico y tenaz, y llevaron la leyenda a una audiencia global. En el manga, su figura alcanza una intensidad nueva con Vagabond, de Takehiko Inoue. Allí se explora su dualidad con crudeza, su capacidad casi inhumana para matar, y la miseria existencial que esto le provoca. El manga convierte su lucha interna entre bestialidad e iluminación en el centro del relato. Videojuegos, anime y otras sagas desde por Onimusha, por hasta universos tipo por Fate, por utilizan su nombre, su estilo de doble espada y su aura de estratega invencible para evocar inmediatamente la idea de maestría absoluta. La fascinación constante por Musashi, desde la caligrafía sobria del Porgorin no Sho, por hasta las páginas dinámicas del manga moderno, demuestra que su búsqueda de la maestría sigue resonando hoy con la misma fuerza que en el siglo XVII. Su influencia, además, ha escapado del ámbito marcial y artístico para entrar en un terreno inesperado: el management moderno y la estrategia empresarial. CEOs, ejecutivos y consultores leen hoy el porlibro de los 5 anillos como un manual de liderazgo y competencia. La razón es simple. Al despojar la estrategia de rituales y sentimentalismo, Musashi la reduce a principios universales de eficacia, control mental y adaptabilidad. El vacío se interpreta como la capacidad de no aferrarse a ningún plan, de evitar la ceguera del éxito pasado. El agua, como la flexibilidad para modificar productos, precios o modelos de negocio sin perder el objetivo central. El fuego, como la necesidad de atacar con decisión, sin medias tintas, evitando la parálisis por análisis. Y el Niten Ichi-ryu, como metáfora de la doble estrategia: crecimiento a largo plazo, espada larga, y control de costes y eficiencia, espada corta, ambas coordinadas por una sola mente. Todo ello muestra que la verdadera enseñanza de Musashi es despojar cualquier disciplina, sea el combate o la gestión empresarial, de adornos y excusas, quedándonos solo con lo esencial: la estrategia mental y la eficacia incontestable. La grandeza de Miyamoto Musashi no se mide solo por su invencibilidad histórica, sino porque su escuela, la Hyoho Nitenichi-ryu, sigue viva hoy como por Koryu, una tradición marcial clásica. Tras su muerte en Reigando, sus discípulos transmitieron sus enseñanzas dentro del dominio de Kumamoto, bajo la protección del clan Hosokawa. La escuela sobrevivió al final del shogunato, a la modernización, a las guerras mundiales. Hoy, cuando un practicante entra en un dojo de Nitenichi-ryu y empuña las 2 espadas, estudia no solo técnicas de Porkenjutsu, sino también Maai, distancia, respiración y control mental, con el objetivo de rozar el Pormushin por del que hablaba Musashi. Cada sucesor, cada Porsoke, actúa como un eslabón en la cadena que conecta el presente con aquel Ronin que caminó por Japón hace más de 4 siglos. Cada corte, cada kata, es un diálogo silencioso con su mente estratégica. Este viaje a través de la vida de Miyamoto Musashi
nos lleva a una conclusión inevitable. Su figura desborda completamente la etiqueta de simple duelista. Sí, la historia lo recuerda por la brutalidad de su espada, por la masacre de los Yoshioka y por la victoria estratégica contra Sasaki Kojiro. Pero su verdadero legado no está en los cuerpos que dejó atrás, sino en el conocimiento que extrajo de esa violencia. No fue solo un samurái, fue un filósofo radical que convirtió su vida entera en su obra de arte más grande. Demostró que el mismo principio de eficacia desnuda que le permitió aniquilar oponentes era también la clave para dominar la pintura, la caligrafía, la estrategia militar y la propia mente. Su escuela no trataba simplemente de blandir dos espadas, sino de utilizar todos los recursos, la mente, el tiempo, el entorno, apuntando siempre a un objetivo único. Al dejar el Porkenjutsu por el Porken no Satori, nos enseñó que la verdadera invencibilidad no consiste en derrotar a otros, sino en conquistarse a uno mismo. Su último retiro en Reigando no fue el final de un guerrero, sino la destilación final de su legado. En el Porgorin no Shopor nos dejó una guía universal de estrategia. En el Pordokodo, un código ético despiadadamente honesto, una senda de autosuficiencia y desapego, que nos recuerda que la libertad más alta se encuentra en no lamentar nada y no temer lo inevitable. Miyamoto Musashi encarna la síntesis perfecta entre acción y contemplación. Llevó la disciplina de la muerte al terreno de la creación, y el hecho de que hoy lo estudien tanto artistas como empresarios revela que sus lecciones son, en esencia, atemporales. Musashi nos desafía a abandonar la vacilación, a abrazar la estrategia con el alma y a no conformarnos con menos que la maestría en nuestro propio camino. Su vida demuestra que se puede pasar de Ronin, sin ley, a sabio respetado, siempre que se comprenda una sola verdad. La disciplina es la única moneda que compra la iluminación. Su mayor victoria no fue en una llanura ni en una isla, sino en la forma en que convirtió su existencia turbulenta en una filosofía inagotable. Si has llegado hasta aquí, espero que este relato te haya acompañado mientras el sueño se acercaba poco a poco. Yo soy el historiador nocturno, tu compañero fiel en esas horas silenciosas. Si esta historia te gustó, te invito a dejar tu buen like y a suscribirte para formar parte de esta comunidad nocturna y curiosa. Cuéntame en los comentarios qué otro personaje, época o conflicto te gustaría que exploremos en un próximo viaje. Cada comentario lo leemos con atención. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.